y descubriros. Se abre la sesión. La señora secretaria general leerá el acta de nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad de Extremadura del señor don Paul Presto. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura, en su sesión ordinaria de 10 de abril de 2013, a propuesta de la Junta de Facultad de Filosofía y Letras, celebrada el 3 de abril de 2013, ha acordado la concesión del doctor honoris causa de la Universidad de Extremadura al excelentísimo señor don Paul Presto en reconocimiento de sus méritos personales y profesionales, tanto en el ámbito de la Comunidad de Extremadura como en el de la Nación y en el ámbito internacional. El señor decano de la Facultad de Filosofía y Letras y el padrino se servirán a acompañar al señor que va a ser investido doctor honoris causa. El padrino del doctorando, don Enrique Moradiellos García, tiene la palabra. Con la venia, excelentísimo señor presidente de la Junta de Extremadura, excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Extremadura,
excelentísima señora consejera de Educación de la Junta de Extremadura, excelentísimas e ilustrísimas autoridades académicas y cívicas aquí presentes, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Filosofía y Letras, que hoy nos acoge en su seno, ilustres miembros del claustro universitario, alumnas y alumnos, señoras y señores, excelentísimo y muy querido y más admirado profesor Paul Preston, muy buenos días. Tengo el inmenso honor de comparecer ante todos ustedes en esta ceremonia universitaria para oficiar como padrino de un verdadero maestro de historiadores que he tenido también la suerte de que fuera en mi vida mi maestro en el aprendizaje del oficio de historiador. Y asumo esto que entiendo como una nobilísima tarea gracias al acierto y a la generosidad del Departamento de Historia de esta universidad, que asumió en su momento y promovió la propuesta de otorgar esta distinción y este galardón al profesor Preston por unanimidad, por práctica aclamación, en una decisión que entiendo también que honra a todos sus integrantes y a todos mis compañeros. Y lo hago también gracias al apoyo y al sostén de esta Facultad de Filosofía y Letras, esta benemérita Casa del Saber Humanístico de la Universidad de Extremadura, y de su decanato y de su decano, que hicieron suya igualmente la propuesta con el mismo entusiasmo y la misma generosidad, creando así un motivo por el cual todos los historiadores y todos los aficionados a la historia en esta región les estaremos siempre sumamente agradecidos. Como soy historiador, me permitirá en la presidencia recordarles que la ceremonia que estamos celebrando, esta investidura como doctor honoris causa de un maestro reconocido, forma parte de una tradición litúrgica universitaria ya más que centenaria, multisecular. Una tradición que tiene como objetivo básico y fundamental honrar y distinguir a una personalidad que es excepcional y eminente por sus méritos académicos, sus méritos científicos y sus méritos cívicos. Los orígenes de esta tradición inmemorial, la tradición ceremonial de honra pública a una personalidad que es ajena a la universidad que convoca y otorga la distinción, precisamente mediante la concesión de un título honorífico, se remonta, quiero recordarlo, al nacimiento mismo de las universidades en la plena Edad Media europea. Así, ya a mediados del siglo XIII, apenas un siglo después de que apareciera ese novedoso fenómeno que son las universidades, Henri de Gand, eximio catedrático que fue también rector de la Universidad de París, afirmaba que había más de una vía para acceder a los grados académicos universitarios en una universidad, dado que, cito sus propias palabras, es más por sus actos que por su condición como un doctor se gana su prestigio. La liturgia ritual, ceremonial, consecuente, fue generando en las universidades europeas vías para distinguir a personas que, no siendo miembros natos de un claustro de una universidad, sin embargo podían integrarse en él en virtud de sus méritos y gracias a la institución de un título especial que al principio se llamó grado de doctor en todas las facultades, luego también doctor benemérito y finalmente ha ido cristalizando en la fórmula doctor honorario o doctor honoris causa. Fue así como Santo Tomás de Aquino fue encumbrado a la condición nada menos que de doctor universal en el año 1567 y muy poco después fue designado patrón de los estudios humanísticos en prácticamente todo el mundo, a título de ejemplo. Hoy, nosotros, el plural colectivo que conforma la Universidad de Extremadura, otorgamos esta suprema condición al profesor Paul Preston y me cabe el honor de tener que pronunciar ante ustedes la correspondiente laudate, a saber, la exposición sintética y alabanza de aquellos méritos de orden académico, científico y cívico por este orden que concurren en su persona y justifican esta investidura. Y permítame que empiece esta sublime tarea con una íntima confesión de orden personal. Yo verdaderamente no creo que pueda aspirar a mayor honor en mi vida académica
que esta que ahora estoy ostentando y ejerciendo, porque no me cabe concebir para un discípulo mayor honor que proclamar en público las virtudes de quien ha sido su maestro. Y en este sentido, mi laudatio debe comenzar con una expresión desiderativa de gratitud personal, que es también, tiene que serlo, una manifestación de aprecio y de respeto institucional. Querido profesor Preston, todo lo que voy a decir a partir de ahora, como corresponde a la disciplina de la historia, es verdad comprobada y verdad demostrada, pero también es producto del afecto y del cariño porque puedo legítimamente repetir aquí, asumiendo como propias, las sentidas palabras de homenaje que Iván Turgeniev le dedicó a León Tolstoy hace ya más de un siglo. Mi querido maestro, soy muy feliz por haber sido vuestro contemporáneo. La exposición de los méritos académicos del profesor Preston tiene que comenzar por el principio, como es natural y lógico, y exige el método científico. Y en el principio está su nacimiento en la ciudad de Liverpool, la gran metrópoli industrial del norte de Inglaterra, en el año 1946, justo a los pocos meses de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Era todavía una época de privaciones, de penurias y de sinsabores, porque la victoria británica y aliada en la Guerra Mundial había sido lograda a un precio humano altísimo y sumamente gravoso. Sin ir más lejos, Liverpool, su ciudad, había sufrido más de 80 bombardeos aéreos enemigos durante los 6 años de contienda, que habían dejado varias miles de víctimas mortales entre la población civil y que habían destruido prácticamente más de la mitad del parque de viviendas y edificios de la ciudad. El profesor Preston nació y realizó en aquel Liverpool semidestruido todavía sus estudios primarios y secundarios en el seno de una familia de confesión católica que también había pagado su precio particular en términos de sufrimiento y de enfermedad, tanto durante la guerra como en la posguerra. Y yo creo que no cabe descartar que el interés por la historia y por la sociedad humana surgiera en aquel joven niño por el hecho de haber nacido justo, prácticamente 6 meses después del término de la mayor contienda bélica registrada en la historia humana, al menos, y esperemos que siga siendo así, hasta el presente. No en vano, como a veces gusta de recordar el propio interesado, su gran afición cuando era niño era hacer maquetas de los aviones que habían operado y combatido en la Segunda Guerra Mundial, una tarea en la que se convirtió en un consumado experto. En todo caso, en virtud de su excelente rendimiento académico, el joven Paul Preston pasó a cursar estudios superiores, Historia Moderna y Contemporánea, en la Universidad de Oxford, en el seno del prestigioso Oriel College, entre los años 1965 y 1968. En este marco universitario, que es incomparable por su calidad y por su belleza, trabó contacto primerizo con la historia de España, que tenía entonces en Oxford como brillante cultivador al profesor Sir Raymond Carr, muy recientemente fallecido, que era un insigne hispanista que había publicado ya un magno libro titulado España 1808-1939, que muy probablemente, me atrevo a afirmar, sigue siendo el mejor estudio de conjunto sobre la historia contemporánea española entre la Guerra de Independencia de 1808 y el final de la Guerra Civil en 1939. De hecho, los grandes méritos intelectuales e historiográficos de Sir Raymond Carr fueron confirmados por la concesión del Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales en el año 1999. Terminada su licenciatura en Oxford, el profesor Preston amplió sus estudios sobre la historia española gracias a la realización de un máster en la Universidad de Reading en el curso 1968 y 1969. Allí conoció a otro maestro de historiadores que, junto a Sir Raymond Carr, se convertiría en uno de sus segundos maestros como hispanista contemporaneista. Se trataba del profesor Hugh Thomas, hoy Lord Thomas of Swinnerton, que ya por entonces había alcanzado el parnaso historiográfico con la publicación y traducción a varios idiomas de su magno estudio titulado
la Guerra Civil Española. De regreso a Oxford, el profesor Preston completó sus estudios de doctorado bajo la dirección de Sir Raymond Carr y también bajo el influjo de otros dos historiadores que habrían de ser, a partir de entonces, figuras claves en su proceso de maduración profesional. Por un lado, don Joaquín Romero Maura, que entonces era solo un joven ayudante de Sir Raymond Carr, que le ayudó a Preston y le apoyó en sus primeras visitas de trabajo a una España que vivía los últimos estertores del régimen y de la dictadura franquista, y por otro lado, Herbert Southwell, un ya muy veterano hispanista norteamericano, autor de un libro clásico, El mito de la cruzada de Franco, que se convirtió en uno de sus principales referentes personales e intelectuales. Con este bagaje de envidiables maestros a sus espaldas, el profesor Preston terminó su tesis doctoral, defendida con los máximos honores en el Oriel College de la Universidad de Oxford en el año 1976, hace ahora casi 40 años. Poco antes había comenzado ya lo que iba a ser una brillantísima carrera académica y profesional que le llevó sucesivamente a ejercer la docencia en varios centros universitarios de la mayor reputación y prestigio internacional. Primero, en calidad de lecturer, el equivalente español de profesor titular, lo hizo en la Universidad de Reading en los años 1974 y 1975. Posteriormente, en esa misma condición de lecturer o profesor titular, lo hizo en el Queen Mary College de la Universidad de Londres entre el año 1975 y 1979, y en este mismo centro londinense, situado poco más al este de la Torre de Londres, asumiría la condición de Reader, agregado de cátedra, en el año 1979. Y años después, en 1985, ganaría la cátedra de Historia Moderna y Contemporánea Europea, también en el Queen Mary College de la Universidad de Londres. Allí permanecería hasta el año 1991, cuando se convirtió en Professor of International History, catedrático de Historia Internacional en la London School of Economics and Political Sciences, que probablemente es la institución más prestigiada y prestigiosa de las que conforman la estructura federal de la Universidad de Londres. Y estando en la London School of Economics, el profesor Preston, en 1994, fue investido con la categoría de Príncipe de Asturias Professor of Contemporary Spanish Studies. En esta calidad de catedrático Príncipe de Asturias, fundó y preside desde entonces el Cañada Blanche Center for Contemporary Spanish Studies, que sin duda alguna es el centro de estudios históricos contemporáneos sobre España más importante y más influyente de los que existen en el ámbito anglófono, y me atrevo a añadir que en el ámbito internacional. A este respecto me permitirán mencionar solamente un dato para acreditar este juicio sobre la importancia de la labor académica del profesor Preston. Bajo su dirección, al amparo del Center for Contemporary Spanish Studies, más de 30 investigadores, abundantemente, británicos, españoles y de algunas otras nacionalidades, han realizado y defendido las tesis doctorales con plena calificación que cubren casi todo el espectro temático de la historia contemporánea española, sin ninguna excepción. Y en esta treintena abundante de doctores nutridos bajo el magisterio del profesor Preston, encontramos hoy en día, a su vez, maestros de su oficio y destacados integrantes de lo que son las más selectas tendencias de la historiografía contemporaneista española y sobre España. Este brevísimo recorrido por esta trayectoria académica del profesor Preston es el prólogo necesario para abordar ahora su relevante y extensa contribución científica al conocimiento de la historia española contemporánea, que es el motivo principal de su prestigio, de su fama y de consideración, tanto dentro del gremio de los historiadores y científicos sociales como fuera de los mismos. De hecho, me atrevo a decir de manera concisa y breve que el profesor Preston es, en la actualidad, el mejor historiador en activo del hispanismo británico y anglófono, un dignísimo heredero de la saga iniciada ya hace más de medio siglo atrás
por Gerald Brennan, con su influyente libro titulado El laberinto español, publicado en plena Guerra Mundial en 1943, una saga continuada posteriormente con figuras tan destacadas como las ya mencionadas de la talla de Sir Raymond Carr o Hugh Thomas. No en vano, la obra escrita por el profesor Preston es de una amplitud y de una extensión impresionante, en la medida en que incluye no menos de casi una treintena de libros de autoría individual, la mayoría de los cuales ha tenido el privilegio de ser publicados siempre en inglés y en español, y también de ser en gran medida casi todos ellos traducidos a otros idiomas, tanto de uso y curso mayoritario mundial, el francés, el alemán, el italiano, el portugués, el japonés, como más minoritarios, el checo, el holandés o el catalán. Otro tanto cabría decir de sus muchas publicaciones en calidad de editor, director, compilador, de volúmenes y monografías, de sus muchísimos capítulos en libros colectivos, de su más de un centenar de artículos en revistas de investigación de primerísima categoría mundial, o de lo que son sus muy abundantes intervenciones en la prensa escrita, española o anglófona, en calidad de analista o comentarista de actualidad. Desde luego, no teman, no es mi intención, ni este sería el lugar, de hacer un repaso minucioso y detallado a esta pléyade de obras que, sin embargo, sí que digo, componen un fresco vivo y brillante de la historia española del siglo XX. Desde la crisis del sistema parlamentario de la Restauración borbónica, que sucumbe bajo la primera dictadura militar del general Miguel Primo de Rivera, hasta la transición política hacia la democracia que desmantelaba la segunda dictadura militar del general Francisco Franco, pasando en el entreacto por el quinquenio democrático de la Segunda República, el trágico trienio de la Guerra Civil o los decenios amargos y ambiguos del franquismo. Lo que sí quisiera mencionarles brevemente, porque me parece pertinente, son algunos hitos de esta trayectoria investigadora que están en la base de ese prestigio, fama y consideración que rodea la figura del profesor Preston. Porque sus primeros títulos como historiador hispanista de primerísima fila son verdaderamente muy tempranos, ya que alcanzó renombre en el año 1978, con tan solo 32 años de edad, cuando se publicó a la par en inglés y en español una versión abreviada de su tesis doctoral, titulada en España La destrucción de la democracia en España, reacción, reforma y revolución en la Segunda República, 1931-1936. Al margen del interés indudable de la obra para comprender el devenir del quinquenio democrático republicano, el impacto de este libro en la historiografía española fue muy profundo y yo creo que duradero. Y desde luego los estudiantes de historia de mi época fuimos testigos directos de ese impacto. No en vano, el estudio del profesor Preston suponía una ruptura bastante notoria con las formas de hacer historia dominantes en España en aquel tiempo y sobre aquella época, que estaban prácticamente hegemonizadas por dos escuelas historiográficas de impronta necesariamente francesa, la tendencia que podríamos llamar estructuralista funcionalista y una corriente del marxismo influido por Louis Althusser. Frente a estas escuelas, en consonancia con lo que era la mejor tradición historiográfica británica, el libro del profesor Preston abordaba el análisis de la corta y agitada vida de la Segunda República bajo al menos tres novedosos parámetros, tanto de orden conceptual como metodológico. En primer lugar, recuperando vindicativamente la perspectiva política para la comprensión del fracaso de la tentativa de modernización republicana, con lo que ello suponía de atención a las acciones y a las omisiones de hombres individuales, de sujetos de carne y hueso, que ya no eran abstracciones generales del tipo la burguesía industrial, el bloque de poder dominante, el proletariado urbano jornalero, el modo de producción capitalista o tardo-feudal u otras entidades suprasubjetivas y antropomorfizadas tan de boga en el marxismo althuseriano y en el estructuralismo funcionalista. En este sentido, desde luego, la obra del profesor Preston era deudora directa de una advertencia cautelar de un maestro de la historiografía británica, Sir Louis Namier, que serviría como exponente del recelo británico
hacia esas concepciones organicistas tan en boga en otras latitudes, entre ellas en España por entonces. Decía Sir Luis Navier: nunca hay que olvidar que 50 hombres nunca componen un 100 pies. O dicho de otro modo, que detrás de la historia estaban hombres de carne y hueso, insisto, y que había que atender a ellos para explicar acciones, omisiones, errores, perspectivas, estrategias, apostando por un empirismo descriptivo que huyera de las generalizaciones abstractas y de los conceptos organicistas a los que necesariamente se atribuía sentimientos, voliciones, incluso capacidad de actuación política, como sucedía cuando se medita bien en frases del tipo «la burguesía tomó el poder» o «el proletariado se lanzó al combate». En segundo lugar, junto a esta individuación del agente histórico de carne y hueso, el libro del profesor Preston prestaba una atención muy especial al vigor estilístico y a la belleza formal de la narración histórica, orillando claramente la idea de que la supuesta ciencia de la historia tenía que ofrecer sus resultados en textos verdaderamente indigestos, para decir lo mínimo, y de difícil comprensión por parte del hipotético lector cultivado. Por eso mismo, siguiendo también el ejemplo pionero de otro maestro de la historiografía británica, Thomas Babington Macaulay, los historiadores británicos y Paul Preston, destacadamente entre ellos, elaboraban relatos históricos en los que no solamente, como es lógico, trataban de decir la verdad sobre el pasado humano, apoyándose en evidencias documentales diversas y variadas, bien analizadas, sino que también trataban de hacerlo con respecto a las artes de la retórica, evitando la tendencia a producir obras escritas en jergas incomprensibles destinadas solamente al consumo lector de unos pocos colegas de oficio. Finalmente, y en tercer lugar, el libro del profesor Preston partía de una premisa historiográfica, de un axioma conceptual muy caro, muy querido por la escuela histórica británica, a saber, en el debate sobre los límites de la objetividad de la historia que conllevamos como podemos, aceptaba explícitamente que era necesario que el historiador participara humana y personalmente en la narración histórica. Lejos de considerar, por tanto, que el narrador era una especie de notario aséptico, neutral, que solamente daba fe de lo que había sucedido, sin intervenir para nada en su gestación o interpretación, el profesor Preston, como el resto de los historiadores británicos, asumía como inevitable un grado de intervención personal, plenamente subjetiva, en la percepción, interpretación y narración de los fenómenos históricos estudiados. El único requisito de objetividad que desde luego se aceptaba y se exigía era el respeto a un dictum clásico formulado por Cornelio Tácito hace ya nada menos que 20 siglos. Siempre hay que escribir historia, bona fides, sine ira et studio. En palabras del Román Paladino, con buena fe interpretativa de partida, sin encono partidista y maniqueo sectario, y después de un intenso análisis e investigación sobre las pruebas y evidencias documentales informativas que se disponen para cada caso. Pues bien, desde aquel libro en adelante, la prolífica obra histórica del profesor Preston no dejó de desplegarse siempre con el mismo rigor documental, con idéntica amenidad formal y con muy similar disposición interpretativa, abierta desde luego a la comprensión objetivada, pero sin renunciar a lo que siempre es una perspectiva humana, subjetiva, de una mirada de historiador. Y así lo demuestran algunos otros títulos debidos a su firma, que son ya hoy verdaderamente obras canónicas en la historiografía sobre la España del siglo XX. Es el caso, por ejemplo, de su libro El triunfo de la democracia en España, publicado en el año 1986, que era un pionero análisis del proceso de transición política de la dictadura a la democracia entre los años 1969, cuando parecía que todo estaba atado y bien atado, y 1982, cuando tuvo lugar la primera alternancia democrática en el poder después del franquismo. Han pasado ya casi 30 años desde su publicación original. Yo creo que sigue siendo difícil encontrar una obra sobre este tema tan bien escrita, tan bien fundamentada y tan penetrante en sus juicios y en sus razonamientos, según desde luego lo que es ideal y siempre falible saber y entender.
pero les aseguro que no me ciega la pasión del discípulo al hacer este diagnóstico, porque ha sido compartido en público por muchos y muchos más relevantes historiadores que el que tiene el honor de hablarles. Otro libro de mención aquí inexcusable, al hablar del profesor Preston, quizá su gran obra, es del año 1993 en la versión inglesa y del año 1994 en la versión española. Se trata de una obra titulada Franco, caudillo de España, que compone un retrato biográfico denso, muy voluminoso, de una gran belleza literaria, sobre el que fuera caudillo de España por la gracia de Dios y jefe del Estado durante los 40 años de duración de aquel régimen de poder personal prácticamente omnímodo. Una obra que constituye la biografía por antonomasia sobre el personaje, traducida a 5 idiomas universales, que tiene el mismo prestigio internacional que la biografía sobre Hitler de un Alan Bullock o el retrato de Mussolini de un Renzo de Felice. El esfuerzo historiográfico y biográfico del profesor Preston tenía la virtud de desvelar, en la medida humanamente posible, siempre revisable como todo, gran parte de lo que hasta entonces eran los enigmas que rodeaban la trayectoria pública y privada del general Franco. Desde luego, el exhaustivo análisis llegaba a arrinconar muchas de las más reconfortantes y confortables ideas abrigadas por la oposición antifranquista sobre el personaje, que trataba de retratar al caudillo como una especie de ignorante tiranuelo cruel, poco inteligente, al servicio de los intereses del capitalismo español como mero títere, aupado al poder solo gracias a la ayuda de Hitler y de Mussolini, y que había sobrevivido los 40 años debido a una combinación de fortuita represión salvaje en el interior y buena suerte exterior. Ahora bien, el análisis también trituraba muchos de los mitos elaborados por la historiografía oficial franquista a lo largo de los 40 años de vigencia, en particular los 3 mitos que probablemente eran más caros al propio caudillo: su pretendido carácter de cruzado por la fe de Cristo, que salvó a España del comunismo en una guerra civil; su presunta habilidad como un estadista preclaro y omnisciente que preservó la neutralidad de España en la contienda mundial; y su consciente responsabilidad en la puesta en marcha del proceso de modernización socioeconómica iniciado a partir de 1959 y intensificado en los años del desarrollismo de los 60. La verdad es que el personaje parece finalmente hallarse en ese punto medio roturado por el profesor Preston, que tiene muy poco de geométrico y menos de equidistante. Franco no había sido tanto como decían sus apologetas, ni tampoco como habían afirmado sus detractores. Esta maestría del profesor Preston con el género biográfico, en este caso de Franco, fue también revalidada y demostrada con la elaboración de varios libros posteriores de esta misma naturaleza, cuyo éxito de crítica y de público en Gran Bretaña y el mundo anglófono, y en España desde luego, se tradujo en sucesivas reediciones y bastantes traducciones a los idiomas, como insisto, más importantes del curso mundial. Creo que es el caso del libro titulado Las 3 Españas del 36, publicado en su primera edición en el año 1998, donde se hace un retrato muy penetrante de varios de los principales protagonistas de la coyuntura de los años 30 en España, desde José Antonio Primo de Rivera e Indalecio Prieto como exponentes personales de movimientos políticos mucho más intensos, como habían sido el falangismo filofascista o el socialismo reformista, hasta el general José Millán Astray y Manuel Azaña Díaz, que eran los verdaderos ejemplos humanos del militarismo africanista y del republicanismo democrático. En este mismo caso se halla el libro Palomas de la Guerra, 5 mujeres marcadas por el enfrentamiento bélico, publicado por primera vez en el año 2001, donde esta mirada histórico-biográfica se posaba sobre figuras de la talla de Carmen Polo, la esposa del caudillo, Mercedes Sanz Bachiller, la viuda de uno de los fundadores del movimiento fascista en España, Onésimo Redondo, o Margarita Nelken, la famosa crítica de arte, feminista y diputada socialista por la provincia de Badajoz. Finalmente, en esta misma categoría histórico-biográfica, cabe incluir el libro titulado
Juan Carlos, el rey de un pueblo que vio la luz pública por primera vez en el año 2003 y ha sufrido diversas reediciones, donde se halla una de las semblanzas humanas y políticas, yo creo que más sutiles y más profundas del que fuera anterior jefe del Estado, en su calidad de protagonista activo, sobre todo del proceso de transición política y de la consolidación democrática en el último cuarto del siglo XX. Dejando a un lado otros trabajos posteriores, como el dedicado a los periodistas y corresponsales de guerra que cubrieron la contienda española, Idealistas bajo las balas, del año 2007, que me consta que el profesor Tim Preston guarda mucho afecto por esta obra, o también la biografía del líder comunista Santiago Carrillo bajo el título El Zorro Rojo del año 2013, creo, me atrevo a decir, que el último gran libro del profesor Preston, que es imprescindible mencionar en esta ocasión por derecho propio, lleva un título tan expresivo como elocuente. Saber, el Holocausto Español, odio y exterminio en la Guerra Civil y después, publicado en el año 2011. Es un trabajo monumental, de casi 1 millar de páginas, que aborda el clima de odio sociopolítico que condujo a la Guerra Civil del 36 y a las masivas matanzas del enemigo interno que anegaron en sangre ambas retaguardias y que cosecharon no menos, quizás, de 60.000 víctimas en la zona republicana durante la guerra y unas 150.000 víctimas en la zona franquista en la guerra y en la posguerra. La valía de esta obra ha sido suficientemente destacada por la historiografía especializada y por diversos críticos literarios de todo el mundo. Pero me voy a permitir citar solamente el juicio de uno de ellos, precisamente porque está en las antípodas ideológicas del profesor Preston, pero que no duda en reconocer sus méritos y sus virtudes. Se trata de Luis María Anson, que, como ustedes saben, aparte de un aficionado enorme a la historia, fue director durante muchos años del diario ABC madrileño y también fundador y propietario del diario La Razón. Pues bien, en palabras de Anson, Paul Preston ha levantado en casi 1000 páginas, cimentadas sobre un arsenal de datos, el más objetivo, el más incitante, el más definitivo estudio que se ha hecho sobre la represión y el extremismo que ensangrentó a España durante la guerra incivil y en la posguerra atroz. Dicho esto, sobra añadir más palabras al respecto. Y también me excuso, para no extenderme más, sobre esta producción historiográfica del profesor Preston, porque entiendo que estas pinceladas impresionistas son suficientemente reveladoras de su entidad, de su calidad y de su trascendencia más allá de cualquier duda humana razonable. Lo que sí quisiera hacer, antes de empezar a dar por terminada esta laudatio, es mencionarles, eso sí sumariamente, los terceros méritos de orden cívico-personal del profesor Preston, que se suman a sus méritos académicos y científicos a la hora de perfilar su enorme estatura intelectual y su trayectoria historiográfica. En este capítulo, la lista de distinciones lograda por el profesor Preston es tan extensa como su propia obra publicada. Pero de todas ellas me he atrevido a seleccionar 6 distinciones porque las entiendo especialmente relevantes, quizá para el propio afectado. La primera es del año 1982, cuando el profesor Preston fue elegido Fellow, miembro de número, de la Royal Historical Society en Gran Bretaña, una institución ya bicentenaria que, advierto, mutatis mutandis, con todas las cautelas necesarias, podría parangonarse en algo a nuestra Real Academia de la Historia. 4 años después, en el año 1986, fue galardonado con la encomienda de la Orden del Mérito Civil por Su Majestad el Rey don Juan Carlos I, en una distinción honorífica que premiaba lo que se estimaba que eran sus relevantes servicios al conocimiento de la historia de España. Años después, en 1994, fue elegido Fellow, miembro de número, de la British Academy, la centenaria Academia Nacional Británica de Humanidades y Ciencias Sociales, también esta vez en función de sus relevantes méritos en el campo de la historia. 6 años más tarde, en el año 2000, con motivo del Queen's Birthday Honours List, la lista honorífica anual
que se publica en Gran Bretaña con motivo del cumpleaños de la reina Isabel II, el profesor Preston fue nombrado Commander of the Order of the British Empire, comandante de la Orden del Imperio Británico, que es una distinción absolutamente selecta, otorgada por la reina, propuesta de su gobierno, a aquellos que han hecho contribuciones relevantes y distinguidas a la cultura y a la sociedad del Reino Unido. Poco después, en el año 2006, fue nombrado por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I Caballero de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, la más alta de las distinciones que otorga el Reino de España y que solo se concede, según reza la legislación vigente, que les cito, a comportamientos extraordinarios de carácter civil, realizados por personas españolas o extranjeras que hayan redundado en beneficio de la nación o que hayan contribuido de modo relevante a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la nación española con el resto de la comunidad internacional. Este máximo encumbramiento cívico y honorífico del profesor Preston en España tuvo en aquel mismo año, 2006, otro episodio muy relevante que aquí es preciso mencionar porque liga ya a su persona indeleblemente con esta comunidad autónoma de Extremadura. En una ceremonia presidida otra vez por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I, en el mes de junio del año 2006, en el Real Monasterio de San Jerónimo de Yuste, el profesor Preston fue nombrado académico de la Academia Europea de Yuste, pasando a ocupar al efecto el sillón Marcel Proust de dicha institución. Fue una distinción que consagró el vínculo del profesor Preston con esta región extremeña y también con su Universidad de Extremadura, a la cual he de decir que ha venido prestando muy grandes y muy variados servicios en la forma de impartición de conferencias, de colaboraciones con su Departamento de Historia y, sobre todo, mediante el generoso apoyo a nuestros profesores y alumnos durante sus estancias en Gran Bretaña y particularmente en la ciudad de Londres. En definitiva, en atención a estos motivos y razones hasta aquí expuestos, la figura del profesor Paul Preston acredita todos los méritos, valores y merecimientos, tanto de tipo académico como científico como cívico, que justifican y legitiman su investidura como doctor honoris causa de la Universidad de Extremadura. Por consiguiente, en uso de la fórmula tradicional más que centenaria reservada al efecto para esta ceremonia universitaria, ante este dignísimo claustro de presidencia, con profunda emoción, como padrino declaro lo que sigue. Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al excelentísimo señor Dr. Paul Preston el supremo grado de doctor honoris causa por la Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad de Extremadura. Muchas gracias. Bien. Se va a proceder a la solemne colación del título de doctor honoris causa al señor Don Paul Preston. Habéis sido designado doctor honoris causa por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura en testimonio de vuestros relevantes méritos. Por ello, y en virtud de la autoridad que ostentamos, os entregamos y conferimos el título que atestigue en todas partes y para siempre el grado de esa dignidad doctoral. Y como símbolo de tan alto honor, os imponemos este birrete tantas veces laureado, honrado sin cesar por tan grandes, tan ilustres y tan excelsos maestros en los reinos de España sobre vuestra cabeza, cual corona de vuestros estudios y méritos, ostentadlo siempre y llevadlo a todas partes.
vuestro padrino os va a entregar los atributos de este nombramiento y distinción, a saber, el libro de la ciencia y la sabiduría, que es preciso que cultivéis y difundáis sin descanso, para que tengáis presente que, por grandes que sean vuestros talentos, siempre deberéis manifestar reverencia, respeto y toda consideración a vuestros maestros que han sido vuestros predecesores. Recibid el anillo que en los pasados tiempos, en estas venerables y solemnes ceremonias, cual símbolo de los privilegios de firmar y sellar todos los dictámenes, arbitrajes y consultas de vuestra ciencia y profesión, se entregaba y por conferido se tenía. Recibid, en fin, los guantes blancos como símbolo de la fortaleza que vuestras manos han de conservar y también como signo de vuestra altísima dignidad. Prestad ahora con la más plena conciencia el juramento que yo os voy a tomar en nombre y por la autoridad de la Universidad de Extremadura. Juráis solemnemente, por vuestra conciencia y honor, defender y respetar todos los derechos, privilegios y honores de esta Universidad de Extremadura en cualquier parte del mundo en que os hallarais, así como favorecerla y ayudarla cuantas veces se os lo demandare. Si así lo hiciereis, que la memoria de todos los claustrales os lo pague, y si no, que os lo demande. Dignísimo Señor, os admito e incorporo al claustro de esta Universidad de Extremadura con todos los derechos, exenciones y privilegios inherentes a los demás doctores. Y en señal de la paz, benevolencia y amistad con que siempre habéis de ejercer vuestro ministerio, os abrazo con la mayor cordialidad en nombre de todos los doctores de este claustro aquí presentes. Que el nuevo doctor que ha sido proclamado ocupe el asiento a él asignado. Una vez conferido el grado de doctor honoris causa, se concede la palabra al señor don Paul Presto para que pronuncie su discurso de ingreso en este club.
un día empezaré. Excelentísimo presidente de la Junta de Extremadura, excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Extremadura, autoridades, distinguidos profesores, estudiantes, señoras y señores. En primer lugar, quiero manifestar mi reconocimiento por esta distinción en esta universidad, en esta ciudad, en esta región y en España. Tres espacios, como intentaré demostrar, tienen una gran importancia en mi vida, tanto académica como personal. A continuación, tengo que expresar mi agradecimiento por la laudatio tan exagerada y casi mentirosa que ha pronunciado mi padrino, el profesor Enrique Moradiellos. Hace unos segundos dije que España, Extremadura y Cáceres tienen mucha importancia en mi vida. A finales de los años 60 empecé mi relación con España. En los primeros meses, cuando me planteé la tarea de conocer el país, uno de los primeros viajes, si no el primero, que hice fue a Extremadura, y recuerdo todavía, casi 50 años después, mi asombro frente a la belleza de Cáceres. Más tarde he hecho unas conferencias aquí y siempre me ha encantado el calor con el cual he sido recibido. Un hito en mi vida que me acercó más todavía a Cáceres fue el hecho de que en abril de 2006 el presidente de la Fundación Académica Europea de Yuste, a la sazón el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, hoy presente con nosotros, me informó que me habían nombrado miembro de la Academia Europea de Yuste y me dieron la cátedra Marcel Proust. Yo no sé, no sabía y todavía no lo sé, si habría sido más apropiado una cátedra Attila el Uno, tanto por la naturaleza de mi propio trabajo sobre la violencia política, como porque me parece que su contribución a la unidad europea fue más importante que la del novelista francés. De todas formas, gracias a mi pertenencia a la Academia Europea de Yuste, he podido conocer no solamente el monasterio de Yuste, sino otros lugares preciosos de la provincia, como Plasencia y Jarandía de la Vera. Desgraciadamente, todavía no he podido cumplir con mi ambición de visitar el Valle del Jerte para disfrutar de los cerezos en flor. A lo largo de los años pude establecer una muy buena relación con muchos historiadores extremeños. Como no podía ser de otra forma, la región de Extremadura supone para mí la guerra civil y el sufrimiento del pueblo extremeño. Por tanto, mientras confeccionaba mi libro El Holocausto Español, pude contar con la colaboración y la amistad duradera de varios de ellos, de Francisco Espinosa Maestre, que tanto sabe del sufrimiento de Badajoz en la guerra civil y sobre todo de Vilafranca de los Barros, de José María Lama de Zafra, de Cayetano Ibarra de Fuente de Cantos, de Justo Vila, de Pepe Hinojosa Durán y el grupo de estudios sobre la historia contemporánea de Extremadura. Una relación muy importante, tanto a título personal como en el sentido científico y ético, ha sido con el profesor Moradiellos, con quien he intercambiado interpretaciones y documentos en temas como la política exterior de España, el franquismo y el papel de Juan Negrín. Al repasar mis trabajos, mi tesis doctoral, la biografía que hice de Margarita Nelken y el Holocausto Español, es notable cómo Extremadura tiene un lugar preeminente. Este recorrido que he hecho de mi relación con Extremadura y Cáceres no responde a una pregunta que se me ha hecho varias veces esta mañana por parte de los periodistas. Es ¿cómo hice el viaje
desde un barrio obrero de Liverpool, no solamente hoy a Cáceres, sino a dedicar mi vida profesional a la historia de España. Como ha comentado el profesor Moradiellos, tuve la suerte de ganar una beca para estudiar historia en la Universidad de Oxford. Al entrar allí no tenía ni idea de lo que sería mi vida posterior. No pensé que iba a ser profesor de universidad y historiador profesional. Estudiar en Oxford entonces, para alguien de una familia obrera, era literalmente como ir a otro planeta. La mayoría de los estudiantes tenían expectativas absolutamente diferentes. Si yo pensaba que lo mejor que podría ser era profesor de instituto, ellos pensaban que iban a ser embajadores, gobernadores, altos cargos, directores del banco de su padre, etcétera, etcétera. La carrera de historia en Oxford entonces era muy tradicional. Estaba centrada en la historia medieval y moderna inglesa y había apenas nada de historia contemporánea, lo que más me interesaba a mí. Además, muchos profesores creían con un cierto desdén que la historia contemporánea era trabajo de periodistas, pero seguía siendo mi gran interés. Como comentaba el profesor Moradiellos, yo había nacido en el año 46 en Liverpool, una ciudad especialmente castigada por los bombardeos de los alemanes. Durante los años después, el Blitz, estos bombardeos, era una conversación frecuente de los adultos. Y los niños, a los 7, 8 años, jugábamos a británicos contra alemanes, poniendo las gabardinas como una capa, abrochándonos solo el botón de arriba, sin poner los brazos en las mangas. Nos íbamos a la calle y al correr con velocidad suficiente, la capa se extendía por detrás y jugábamos a los aviones de guerra. Con 10 o 12 años, esa afición pasaba como también comentó. Es que me ha pisado todo el discurso. Como también comentaba el profesor Moradiellos, me dedicaba a hacer maquetas de los aviones de la Segunda Guerra Mundial, los Spitfire, los Messerschmitt, etc. Y creo, no estoy seguro, pero creo que debió de ser entonces que nació mi gran interés por los orígenes y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. En los veranos, ya de adolescente, hice varios trabajos. Trabajé en un supermercado llenando las estanterías. Trabajé en una dependencia de correos. Ahora es muy corriente tener un año, bueno, sobre todo en el mundo anglosajón, de tener un año antes de ir a la universidad, en que muchos van de viaje o van a trabajar con una ONG en África. Esto en inglés se llama gap year, o año intervalo. Antes, en mi época, no había nada de eso, pero en cambio había la posibilidad de trabajar en un colegio como profesor ayudante. Y yo trabajaba en un instituto, en un barrio obrero duro de Liverpool, del cual, por ejemplo, salió después Wayne Rooney, el futbolista. Creo que fue una experiencia muy útil para mí. En ese recinto había un colegio primario y un instituto secundario, y yo trabajaba en los dos, porque era el suplente para cuando faltaba alguien. Con lo cual, creo que he sido de los pocos profesores de la Universidad Británica que ha trabajado desde primaria, secundaria, hasta todos los niveles de la universidad. Y yo creo que eso me ha ayudado muchísimo para entender lo importante es que las clases sean claras y entretenidas. Bueno, volviendo a mi interés por la historia contemporánea, en el momento en que se acercaba el final de mi carrera en Oxford, ya había decidido que quería hacer un doctorado, aunque seguía sin idea de lo que quería hacer después. Si me iba a quedar en Oxford y hacer algo de historia contemporánea,
con un tema de los años 30, siendo yo alguien sin dominio de idiomas, la única posibilidad habría sido investigar un tema de la política británica exterior y algún problema que tenía que torear. A la sazón no sabía nada de España y por supuesto no sabía español. Sabía algo de francés, pero aunque quería estudiar la historia internacional, no me atraía mucho la historia francesa. Y no sería hasta mi salida de Oxford, cuando pasé a la Universidad de Reading para hacer un máster en Historia Contemporánea de Europa, que pude estudiar las cosas que más me interesaban. Tuve la suerte de comenzar a investigar a fondo los años 30 y la Guerra Civil con el profesor Hugh Thomas, un profesor que hacía el papel de gran excéntrico inglés y que era muy divertido en los seminarios. Ahí empecé a leer sobre la Guerra Civil Española y me pareció más fascinante que cualquier otro tema que había estudiado jamás. Con las dudas que había tenido antes sobre qué hacer, la Guerra Civil fue la gran cornucopia. Me ofrecía la posibilidad de no tener que elegir, de estudiar comunismo, anarquismo, fascismo, socialismo, democracia, masonería y personajes como Stalin, Hitler, Mussolini, Franco, Azaña, Trotsky. En fin, había de todo. Rápidamente llegué a agotar todo lo existente en inglés sobre el tema y me di cuenta que tenía que aprender español. Respecto a mis cientos de visitas a varias partes de España en los últimos 40 años, tengo que decir que quizás porque había tenido experiencias lingüísticas muy desagradables, por no decir humillantes, en Francia, recuerdo con emoción el calor con la cual la gente recibió mis esfuerzos de principiante de español. También esto es algo que tiene que ver con el contexto de mi experiencia en el sur de Inglaterra, cuando fui como estudiante a Oxford. Y en el sur de Inglaterra encontraba a la gente muy fría. En cambio, la gente del norte de Inglaterra, sobre todo la clase obrera, es muy abierta. Y en España, por tanto, desde el primer momento, me encontré como estuviera en mi casa. Y cuando dominé bien el español, me chifló el sentido de humor español y la comida española, que como se ve fue mi perdición. Después de hacer el máster en Reading, volví a Oxford para hacer el doctorado sobre los orígenes sociales de la Guerra Civil. Teóricamente iba a estudiar con Raymond Carr, pero él estaba por ahí y por tanto la mayoría de la dirección que tuve, como dijo el profesor Moradiellos, fue gracias a la intervención del ayudante de Raymond Carr, Joaquín Romero Maura. Casi al principio, bueno, no al principio, pero al año de empezar el doctorado, me pasó algo muy importante. Se publicó un artículo mío en una revista señera y el profesor Thomas, con quien ya trabajaba un poco de ayudante, me convenció que tenía que enviarle un ejemplar a Herbert Southworth, el gran historiador excéntrico americano, lo que hice con auténtica trepidación. Es que durante la Guerra Civil, Southworth había trabajado para la República Española en Nueva York en una agencia de noticias. Después dedicó gran parte de su vida al estudio de la Guerra Civil, llegando a ser autor de obras forenses clásicos como el mito de la cruzada de Franco y la destrucción de Guernica. Como consecuencia de su recibimiento sorprendente pero muy cordial de la separata que le había enviado, comenzó una relación más bien filial con él. Aprendí mucho de él, empíricamente, teóricamente y sobre todo humanamente, hasta tal punto que se convirtió Herbert Southworth en la más importante inspiración de mi trabajo.
Sin embargo, quizás la lección suya más importante no la aprendí hasta su muerte. Aquella lección fue muy sencilla. Fue que tanta sabiduría desaparece con la muerte del sabio y por tanto hay que hacer un esfuerzo para estar disponible a los alumnos y a los lectores todo lo posible. Descubrí casi por accidente que tenía cierta vocación de biógrafo. Cuando hice mi tesis me fascinaba la relación y la interacción entre los individuos y los grandes movimientos históricos. Creo que esto se ve en mi primer libro, La destrucción de la democracia, y en el posterior, El triunfo de la democracia. Sin embargo, nunca habría pensado que eso significara que yo tenía vena de biógrafo. Cuando acepté el encargo de hacer la biografía de Franco, a comienzos de los años 80, empecé con cierta renuencia. Tenía la impresión de que la figura de Franco era tan aburrida, tan odiosa, que no me interesaba. Sin embargo, una vez que empecé, me enganché. Franco era, personalmente hablando, un enigma, pero con aspectos bastante cómicos. Un hombre que pagaba a un alquimista y también a un tramoyista que le ofreció confeccionar un polvo que, disuelto en agua, creaba el petróleo, y con las dos cosas pensaba que iba a hacer España el país más rico del mundo. Un hombre que pensaba que el Papa Pablo VI era un bolchevique y que el Papa Juan XXIII era masón. Un hombre que pensaba que el mundo estaba regido por un superestado masónico que no se sabía si estaba en la Luna o debajo del Atlántico. Bueno, cuando empecé mi carrera de historiador, todavía albergaba esperanzas de seguir leyendo lo que salía de historia italiana, rusa, alemana, inglesa, francesa. Pero poco a poco, por la avalancha de cosas que salían sobre España, me iba especializando cada vez más. Hasta el punto de que realmente lo único de que sé algo es de la historia contemporánea de España. A veces mi mujer me dice, ¿por qué esta vez, por fin, para las vacaciones, no vamos a la India o a Australia? Y yo le contesto siempre, para su gran desgracia, es que hay trozos de España que aún no conozco. Y esto se relaciona con una percepción que intento transmitir a mis alumnos. En la vida se puede saber muchísimo de poco o poquísimo de mucho. Y les pongo el ejemplo de una mesa. Y digo, esta mesa es la historia del mundo. De aquí hasta aquí es la cronología, es el paso de los años. Es la historia del mundo desde los trogloditas de entonces hasta los trogloditas de hoy. Y de aquí a allá es la geografía. Y es que hay gente que conoce toda la mesa, pero solo hasta el nivel del barniz. Y les digo, y aquí no sé si veis, hay un pequeño nudo en la madera, y yo este nudo lo conozco hasta el sótano. Y yo creo que esto es quizás la única lección que puedo transmitir a los estudiantes. Bueno, con este breve recorrido por mi vida he ido acercándome a Cáceres y a esta universidad. La Universidad de Extremadura goza de una muy merecida y creciente reputación internacional. Por tanto, señor rector, estoy muy consciente del honor que me hace y el privilegio de poder considerarme de ahora en adelante una pequeña parte de esta universidad. Muchísimas gracias.
Junta de Extremadura, señora consejera de Educación y Empleo, señor anterior presidente de la Junta de Extremadura, presidente Rodríguez Ibarra, señores miembros del Consejo de Dirección de la Universidad de Extremadura, señor profesor Paul Preston, doctor Preston, autoridades universitarias y universitarios, amigas y amigos. De entre todas las ceremonias que componen la larga vida universitaria, hay muchas razones para creer que esta que celebramos, la investidura como doctor honoris causa de un maestro, es una de las mejores y más bellas y gratificantes. No en vano, en esta ceremonia, repetida en su liturgia ritual casi invariable por todo el orbe, la comunidad de profesores y estudiantes se reúne para honrar y distinguir a una persona de referencia en su disciplina que no pertenece a su claustro, pero que reúne méritos más que sobrados para formar parte del mismo en su virtud de su excelsa trayectoria y eminente historial. En otras palabras, la investidura como doctor honoris causa supone reconocer a los maestros su condición de tal, cumpliendo así un deber universitario, porque es propio de los cultivadores del saber científico y humanístico apreciar su obra, aprovechar sus enseñanzas, emular su ejemplo y, de este modo, hacer que siga creciendo el árbol del conocimiento y los frutos de la sabiduría. Esa es, al fin y al cabo, la tarea de la universidad como institución cultural y como foro de vida. En el caso que nos ocupa, la laudatio pronunciada ya ha hecho referencia cumplida a los méritos académicos, científicos y cívicos que legitimaban la propuesta unánime del Departamento de Historia, apoyada y aclamada por la Facultad de Filosofía y Letras y asumida por el conjunto de la Universidad de Extremadura, mediante la cual solicitaron a nuestro Consejo de Gobierno la concesión de tan alta distinción al doctor Preston. Poco he de añadir en este sentido, pero sí quiero abundar en las razones y motivos de nuestro agradecimiento y reconocimiento hacia la labor del profesor Paul Preston como académico, como historiador y como ciudadano. La trayectoria académica del profesor Preston es realmente excelsa, como cumple a un universitario que se ha formado y prestado sus servicios en instituciones como la Universidad de Oxford y la Universidad de Londres. Ha fundado y dirigido el centro de estudios hispánicos más famoso y reconocido de los existentes en el mundo, el Cañada Blanc Center for Contemporary Spanish Studies. Y esa condición magistral se ve corroborada igualmente por su habitual presencia como conferenciante invitado en otras universidades del mismo nivel, como pudieran ser las universidades de Harvard, Boston y Yale en Estados Unidos, y las universidades de París, Louvain, Siena o Torino en Europa. Esa misma trayectoria, en el caso de España, obligaría a mencionar a casi todas nuestras universidades, puesto que apenas hay alguna que no haya tenido el honor de contar al profesor como invitado o ponente en alguna ocasión y circunstancia. Esta sólida trayectoria académica internacional ha servido de marco institucional para la elaboración de una obra historiográfica que, como hemos escuchado, es extensa, profunda y sobre todo influyente y sugestiva en un plano español, europeo y mundial. Con pleno rigor se ha dicho que el profesor Paul Preston es el mejor exponente vivo de la noble tradición del hispanismo británico y del hispanismo en general. Esa tradición de estudios sobre España y los españoles que ha venido ofreciendo pautas de interpretación para entender nuestra historia contemporánea en el marco de la historia universal, sin mistificaciones ni demonizaciones, pero también sin exageraciones gratificantes ni distorsiones favorables y angélicas. En su obra, el profesor Preston repasa de manera crítica y fundada, como corresponde a la disciplina de historia, el devenir de todo un siglo de la vida en España, desde el desastre colonial de 1898
hasta la consolidación de nuestra democracia en los años 80 de la pasada centuria. En esta obra, el autor evidencia su profundo amor por nuestro país y por sus habitantes, una capacidad de empatía y comprensión que ha servido de estímulo y acicate para la prolífica labor científica del profesor Preston. En definitiva, los españoles de hoy estamos en deuda con su retrato de nuestro inmediato pasado y no cabe prescindir de su trabajo a la hora de tratar de entender las razones del fracaso de la experiencia democrática republicana, los motivos que llevaron al enfrentamiento bélico fratricida de la guerra civil, los fundamentos de aquel régimen autoritario y caudillista que perpetuó la división entre españoles, o las circunstancias del pacífico proceso de transición y restauración democrática que está en el origen de nuestro presente más actual. En esta labor serena y en su influencia cívica y mediática incontestables, reside el firme soporte de los honores y distinciones que jalonan la vida profesional de nuestro nuevo doctor honoris causa, tanto en su país natal, Gran Bretaña, como en su país adoptivo, España. Así lo demuestra en el primer caso su condición de académico de número de la Academia Británica y de comandante de la Orden del Imperio Británico. Y así lo pone de manifiesto también, en el caso español, su encomienda de la Orden del Mérito Civil y su gran cruz de la Orden de Isabel la Católica. Para nosotros, la Universidad de Extremadura es motivo de orgullo la pertenencia del profesor Preston a la Academia Europea de Juste, ese buque insignia del pensamiento europeísta en Extremadura, que ahora es labora a la sombra augusta del Real Monasterio de Juste. Por todos estos motivos y fundamentos, la Universidad de Extremadura acoge hoy en su claustro, como nuevo doctor honoris causa, al profesor Paul Preston, con la alegría, satisfacción y júbilo que son consustanciales a esta ceremonia. En mi nombre y en el de toda la Universidad de Extremadura, le ofrezco aquí mi enhorabuena más sentida y le brindo la bienvenida más sincera. Muchas gracias por su atención. Tiene la palabra el señor presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara. Querido rector magnífico, autoridades, claustrales, estudiantes, admirado profesor Preston, amigo Paul, queda invitado a visitar el Valle de Jerte cuando quiera, a poder ser la última semana de marzo o primera semana de abril, que llevaría además aparejada esa visita a una comida en un restaurante que hay en el pueblo de Jerte, en un sótano, que se come un jamón extraordinario, de ese que sabe el profesor Preston que baja el colesterol malo y sube el colesterol bueno. Felicidades, enhorabuena profesor Preston y enhorabuena rectora de la Universidad de Extremadura por contar a partir de hoy en sus claustrales con una persona de tanto prestigio como Paul Preston. Lo que han hecho siempre los hispanistas ha sido contar nuestra historia, la historia en definitiva de nuestra gente. Aquí tenemos a uno de ellos, uno que eligió seguramente la parte más dura de nuestra historia, la que habla de la guerra civil, de la dictadura y de su dictador. Un hispanista que contó nuestra historia cuando aquí no podía contarse completa, por su labor en pro de la historia redimida del mito, por ser referente ineludible en el arte de escribir la historia y ser, por tanto, maestro de historiadores. Hoy hemos asistido a la investidura doctor honoris causa de este insigne británico. De esa historia contada a medias sabemos mucho aquí en Extremadura, profesor. Por eso quiero empezar este discurso dándole las gracias por lo que nos toca, la historia de nuestra gente, sencilla, solidaria y comprometida con su tierra y comprometida con las personas, con lo colectivo. Como dice el profesor Moradiellos, creer que nuestra historia es única es sencillamente un error. Aunque el horror no se puede medir, dentro de España, en Extremadura, fue muy cruenta la guerra civil.
La cuota de sangre que hubo que pagar fue de las más altas. Analizando las cifras, se reprimió mucho más en la provincia de Badajoz que en todas las Asturias mineras o en el País Vasco, quizás por ser los primeros escenarios bélicos y por el precedente del antagonismo social en torno a la propiedad de la tierra y de los recursos agrarios que se disputaban. Había un caldo de cultivo de odio que desembocó en tremendas matanzas. Es curioso, amigos y amigas, que la intensidad y la crueldad de las matanzas en las guerras civiles sean tanto mayores cuanto que los núcleos de población son más pequeños y las personas se conocen más y mejor. El odio es más cañita cuando tú sabes quién era el rico del pueblo o el joven que se sublevó contra la jerarquía tradicional. La violencia fue mayor cuando hubo más proximidad y hubo más cercanía. Es más cruel cuando los odios han sido más directos y personales y es más fácil ponerle nombres y apellidos. Porque la historia hay que contarla, porque hay que conocerla, porque es actualidad. Hoy vivimos una crisis migratoria terrible, la más importante que ha sufrido Europa desde la Segunda Guerra Mundial, donde más de 4 millones de refugiados necesitan el apoyo de todos, porque nosotros sabemos lo que eso significa. Gracias al trabajo que realizan personas como Paul, es posible establecer y justificar normas y leyes en nuestros parlamentos que permitan proteger a las personas y ofrecerles, entre otros, posibilidades de acogida, aunque nunca serán suficientes. Por eso es necesario reforzar los lazos de la democracia, de unión, no de segregación, y cuanto más participemos mejor. Esa es la única manera de asentar los cimientos del presente y del futuro. El mundo se señala por las personas, nunca por los territorios. ¿Es solidario un territorio? No, son solidarias las personas que habitan en él. Un territorio vacío simplemente no es nada. No nos acordamos de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Para los más jóvenes, que pregunten a sus padres, a sus abuelos. No dejéis pasar la oportunidad de preguntar. Cuando se honra a alguien, como en este caso, quienes honran también resultan honrados. Es para nosotros un honor. Para la Universidad de Extremadura, para la comunidad autónoma, del que creo que también es partícipe y protagonista del conjunto del pueblo extremeño. Cuando Paul McCartney estaba aprendiendo a andar y John Lennon asistía a la escuela de párvulos en Liverpool, Paul Preston nacía en esa misma ciudad en 1946. Habían cesado recientemente los truenos de las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña quedó muy marcada por esta contienda internacional, aunque no sufriera la violencia de otros países, que habían sido escenarios y campos de batalla. Es posible que este desgarro incidiera en la voluntad de Paul Preston, que a partir de entonces decidió estudiar historia. No entenderíamos la música sin Lennon, sin los Beatles, pero tampoco entenderíamos la historia de España sin Paul Preston. Paul Preston se educó en Liverpool y en la Universidad de Oxford, como bien ha recordado. Su encuentro con Hugh Thomas fue determinante para abrir sus ojos a la historia y a los sucesos más importantes del siglo XX. Posiblemente el hecho de provenir de una cultura ajena fue lo que propició que se enfrentase a nuestra historia con una total falta de prejuicios, algo que considero fundamental a lo largo de toda su obra. Prejuicios que a veces son enemigos de la objetividad en muchas ocasiones. Sus estudios sobre nuestra realidad más reciente, la transición, la democracia, la figura del rey, y sobre la más dolorosa, la guerra civil, sus causas, las desgraciadas consecuencias del periodo posterior, han aportado juicios y opiniones personales de mucho valor y también matices insospechados, como esa tercera España que él añade a las dos tradicionales e irreconciliables. La España de quienes no creyeron y no quisieron el enfrentamiento intestino del 36 y aquella gran mayoría de compatriotas que por encima de las diferencias ideológicas intuyeron en todo momento que la guerra civil, con victoria o con derrota, acabaría siendo una catástrofe para todos. Paul Preston conoce mejor que nadie los sufrimientos de esta tierra en el periodo anterior a la guerra civil, los estragos de esa guerra y la dolorosa herencia de la posguerra. Conoce también los esfuerzos que se han hecho aquí por la recuperación de la memoria histórica. Estamos perfectamente convencidos de que la mejor manera de recuperar la historia es contarla como nos han enseñado a contarla, mirándole a los ojos y exponiendo convenientemente documentada y honradamente investigada. Es la mejor manera de cerrar capítulos negros de la historia sin abrir heridas. Memoria histórica es memoria abierta todavía.
El mundo ha cambiado porque las personas hemos cambiado. Tenemos que repensar casi todo lo que hacemos, y cuando digo casi todo estoy diciendo casi todo. Por eso es importante ser conscientes del valor del pasado, conocerlo para no boicotear el presente ni impedir navegar rumbo al futuro. El timón se manejará mejor si tenemos datos para trazar el rumbo. Ese es el gran valor de la obra de Paul Preston. Muchas gracias.